Buen día, el día de hoy nosotros vamos a exponer nuestra actividad 6, la cual trataba de hacer un artículo de opinión sobre soluciones a problemas estructurales de la nación. Nosotros como primer punto quisimos resumir con nuestras propias palabras qué son las cuentas nacionales y también para qué sirven. Esto pues es una evolución histórica de las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales son un sistema diseñado que acoge las cuentas microeconómicas. Con microeconómicas nos referimos a cuentas que tienen relación y se entrelazan globalmente con una zona. También como con un país o un grupo de países, teniendo en cuenta principalmente varios factores como lo es la renta, el empleo o el desempleo, las inversiones o las importaciones y también las exportaciones. Es la encargada del estudio de los bienes y servicios de los puntos anteriormente mencionados. Las dichas cuentas nacionales se crearon con el fin de demostrar más relevantes la economía, demostrar las cosas más relevantes de la economía de un país y los cambios estructurales que se pueden presentar dentro de este. En Colombia, a finales de los años 40 se da inicio o se creó la primera serie de cuentas nacionales. Se da la creación en el año 1945 y luego en algunos años con la segunda serie que llegó con mínimas modificaciones de 1950 a 1981. Quien lo asumió fue el Banco de la República y lo tomó en 1982 el DANE, quien publicó las cuentas nacionales unidas, las cuentas nacionales para el periodo 1970 y 1979. En Colombia las cuentas nacionales han pasado así por un proceso de ampliación y también de un proceso de modificación en el que las metodologías iniciales no se han echado a perder, sino que se han modificado y también se han renovado según la necesidad del país. La Organización de las Naciones Unidas desde el año 1951 lidera la creación y difusión de las metodologías y en el mismo año publicó su primer sistema de cuentas nacionales del año 1953. En 1968 se dio a conocer un nuevo sistema de cuentas nacionales que amplió el alcance del sistema. En el año 1993 apareció el tercer sistema de cuentas nacionales, esta vez por recomendación del Consejo Económico y también Social de las Naciones Unidas. Se creó el Grupo Intersecretarial de Trabajo sobre Cuentas Nacionales para poder reforzar pues, dicho proceso. Las cuentas más recientes y últimas, las cuales se encuentran vigentes en Colombia, son el sistema de cuentas nacionales, siguiendo las modificaciones internacionales para actualizar la base de las cuentas nacionales cada 5 años y aprovechando las fuentes de información como lo es el censo de 2005 y la encuesta nacional de ingresos. En el año 2005 el DANE modificó también su base del sistema. Las cuentas iniciales con la nueva base se hicieron públicas en el año 2010, incorporando además algunas de las recomendaciones metodológicas de la revisión 2008 del Manual del Sistema de Cuentas Nacionales de la Organización de Naciones Unidas. Ahora seguimos con el siguiente punto, que son los problemas estructurales frente a situaciones de desequilibrio. Colombia pasó de ser de un país estable a ser negativo, pues esto debido a los diferentes aumentos, el déficit fiscal y la deuda y también el desorden en sus pagos. Las economías públicas vienen empeorando pues por diferentes motivos. La mayoría de estos motivos son motivos externos, como el desequilibrio de los precios de los bienes básicos. Los demás son internos, también como la constancia en los gastos públicos ineficientes, por la falta de voluntad de la administración nacional en atacarlo y la corrupción que cada vez pues, es más obvia en el gobierno. Hay alternativas que se exponen para solucionar este déficit, por lo menos en el año en las finanzas públicas de 34 billones en el año 2016, que ha apalancado las tasas de interés y reducido la capacidad de compra del país. Ninguna de estas tienen un efecto significativo en las finanzas públicas. La reforma fiscal propuesta
La reforma fiscal propuesta generará inflación si el IVA aumenta, disminuye negativamente el balance de los flujos del dinero entre Colombia y también el resto del mundo y golpeará los bolsillos de los colombianos pues menos favorecidos. La desigualdad de ingreso es la semejanza en cómo se reparten los ingresos entre la población de un país determinado y en este caso es Colombia se encuentra entre los 10 países con mayor desigualdad entre los 160 países que se miden en los países en los que hay mayor desigualdad de sus ingresos. Hay más riesgos de inequidad social, como ocurrió en los últimos 50 años en nuestro país. Se ve una mayor diferencia entre personas ricas y pobres y las oportunidades que hay para unos y para otros, ya que las nuevas tecnologías están quitando mucho empleo y el campo profesional se está viendo afectado, ya que el trabajo lo están haciendo o se está reemplazando por tecnologías nuevas y en consecuencia los ingresos a las personas está disminuyendo. La riqueza pública disminuye y la riqueza privada aumenta a causa de los salarios y gran cantidad de personas con empleo informales. También la corrupción, ya que todos los políticos en nuestro país utilizan su posición y sus beneficios para aumentar sus activos con prácticas o para meter a un familiar y que ganen más plata, entre todos a lo ilegal y sea menos riesgoso para ellos por la ley. Tanto el nivel de desigualdad como la deuda nacional pueden tener solución para no optar por las llamadas financieras estatales o reformas tributarias, ya que a veces se utilizan como por ejemplo las reformas del régimen pensional, que generan gran porcentaje de gasto público y genera al Estado mucho dinero que se utiliza para completar el pago de mesadas de pensiones, más o menos están por los 13 billones de pesos los, las personas que están vinculadas laboralmente. Si en el país optará por crear una ley que permita deshabilitar laboralmente a personas que ya completen sus requisitos pensionales, como la edad de jubilación y semanas de cotización, se abriría más campo laboral para personas capacitadas entrantes. Y la otra solución que vemos es reducirse los salarios tan altos a las personas que ocupan cargos públicos, como son los congresistas, representantes de la Cámara, senadores, entre otros, y también disminuir los dichos cargos, como lo es, por ejemplo, vehículos de alta gama, gastos de transporte, viáticos, entre otros. Por ejemplo, el presidente es el avión presidencial y cosas así para que el país tenga menos gastos y la deuda nacional baje. Cordial salud, continuando con el trabajo de los compañeros, vamos a ver los cambios en las variables macroeconómicas en Colombia. Entonces digamos que Colombia en los últimos años ha venido teniendo un crecimiento sostenible que ha sido leve pero sostenible en sus últimos años, más o menos hasta el 2019. De ahí ya comenzaron a haber unos ciertos cambios, como digamos fue el coronavirus. Gracias a ello, pues digamos que gracias a la pandemia del coronavirus, pues nos tocó aislarnos y esa economía que iba subiendo y que iba sosteniblemente en el país, pues se nos fue para el piso. Se fue de una manera muy arrochadora porque pues eso nos llevó a que muchos sitios cerraran, a que la gente no tuviera trabajo. Entonces pues digamos que eso fue un factor que afectó mucho la economía. Y otro factor que ha influenciado en que la economía no avance como debe ser es la migración de muchos venezolanos acá a Colombia, porque pues lastimosamente muchos venezolanos vienen como con el pensamiento de sobrevivir. Entonces pues ellos tienden a trabajar en un trabajo más suave, menores precios bajos. Entonces pues todo esto también afecta a los demás colombianos. Entonces la economía ante ellos se ha ido como molestando también mucho. Y hasta ahorita que volvieron a abrir es que la economía tiende a ver si otra vez vuelve a ser más sostenible y a comenzar a aumentar. Siguiendo con el trabajo, a mí me tocó ventajas y desventajas del comercio, del libre comercio. Entonces, pues digamos que gracias a ello tenemos varias ventajas y varias desventajas. Las ventajas serían que genera dependencia mutua, promueve la ventaja cooperativa, permite el comercio, el crecimiento del comercio y no distorsiona el comercio. O sea, que digamos que entre todos los países se mantiene un intacto que fluye sin novedad. Pues lógicamente si un país tiene más gracias a esto, pues puede exportar y pues los otros países van a salir beneficiados.
pero también ello, y gracias a ello, trae muchas más desventajas, porque digamos que al hacer esto, pues favorece más a los poderosos, porque pues ellos son los que están ahorita manejando el país, genera cambios vertiginosos, no beneficia a los trabajadores, porque pues digamos que al traer mucha materia, mucho producto de otro lado, entonces pues va a disminuir el empleo acá en Colombia, pues lógicamente no nos va a favorecer, y pues de pronto se nos va a ir como más bajito el trabajo, va como a disminuir. Otro factor es la migra de empleo, cuando cuando las empresas migran para donde hay más comercio, entonces dejando desalojados antiguas regiones donde de pronto más se producía.